¿cómo están todos? Qué bueno, me alegra mucho. Para nosotros es un placer, como lo dijo Carlos Eduardo, somos el ensamble de saxofones de la Escuela Municipal de Música de Paraíso. Gracias. Les hablo un poquito de qué es la Escuela de Música. Es un proyecto que nosotros pertenecemos al Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Donde los muchachos, después de las clases de la escuela o el colegio, reciben clases de instrumento, de otras lecciones musicales. Pero también tenemos poblaciones adultas mayores también. Tenemos un coro, se llama el Coro de Oro. Entonces, sí trabajamos en diferentes áreas, ¿verdad? Para nosotros es un placer, grupito, estar acá otra vez. El año pasado estuvimos, lo disfrutamos mucho, ¿verdad? Y es un placer, por ejemplo, cerrar nuestras actividades de lo que viene siendo el curso lectivo, que prácticamente es la última actividad que tiene el ensamble ya por este año. Mañana es nuestro acto de clausura. Y la primera obra que escucharon lleva por nombre Villancico de las Campanas, de un compositor ruso. Y lo que vamos a traer hoy es una serie de villancicos y un poquito de musiquita popular, que esperemos que les guste. Y como está haciendo mucho frío, entonces esperemos que también las bailen, ¿verdad? ¿Sí? Ok, bueno. Seguidamente vamos a tocar dos piezas pequeñitas, muy conocidas, que llevan por nombre Alegría por Doquier y Noche de Paz. Seguidamente una piecita muy popular. Vamos a ver si alguien sabe el nombre de la pieza que vamos a tocar. Les digo nada más el compositor, por si lo conocen, se llama César Portillo de la Luz.
Luna Iberiana. ¿Ah? La distancia, muy bien. Para continuar con la música navideña, vamos a tocar un villancico que lleva el nombre de Cántico de Noel. Esto es una balada, ¿verdad? Una balada en un género musical que se llama jazz, ¿verdad? Es un género musical que se dio en los Estados Unidos, empezó a forjarse ahí como a inicios de los años 1930 alrededor. Con ustedes, Cántico de Noel.
La siguiente obra es un villancico tradicional que lleva por nombre ¿Qué niño es ese?